Hola Elia, buenas tardes, es viernes, toca hablar de derecho. Vamos a hablar de la relación que existe entre el abogado y su cliente. La relación entre un abogado y un cliente debe estar basada en la plena confianza, pero no confianza solamente por la profesionalidad en este caso del abogado, sino en esa relación que tiene que existir para que el cliente tenga la capacidad de poderle contar absolutamente todo a su abogado para que pueda preparar su defensa. Como os decía, esta doble vertiente, la de la confianza en la profesionalidad y la confianza para poder contar determinadas cosas que no se le contaría a nadie más, tiene por nuestra parte, por la parte de los abogados, pues una obligación de guardar el secreto de la confidencialidad entre las relaciones que existen y las comunicaciones que existe abogado-cliente, de manera que nosotros no podemos contar nada que se nos haya comunicado en el ejercicio de nuestra profesión. Concretamente, pues como os decía, mi cliente me puede contar una determinada cosa y yo no tengo que contarla fuera bajo pena de inhabilitación o incluso de revelación de secretos si fuera el caso. Pero es que existe la otra vertiente y es que en una intervención, por ejemplo, una intervención telefónica, no se pueden intervenir los teléfonos de abogado y cliente porque atentarían no solamente al derecho a la legítima defensa, sino además a la intimidad, pero sobre todo en aras a la legítima defensa, porque me diréis, bueno, la intimidad se puede ver conculcada en cualquier intervención telefónica que exista, es cierto, pero además en este caso tened en cuenta que los abogados se nos cuentan cosas que no se le contaría a nadie más porque forman parte de la defensa o hay que preparar cualquier cuestión que se tenga que ver con esa persona. Entonces hay cosas que a un abogado se nos cuentan que no se le cuenta absolutamente a nadie, que solamente conocemos cliente y abogado. De lo contrario, pues como os decía, la legítima defensa o la preparación de la misma pues queda totalmente reducida a la nada si se nos intervienen los teléfonos. ¿Qué sucede cuando hay una intervención telefónica totalmente justificada entre dos personas y en medio de la intervención aparece una conversación entre abogado cliente? Bueno, pues esa conversación concretamente debe de ser apartada del procedimiento, no puede formar parte de las investigaciones y debe declararse nula. En el caso de que esa intervención, como os digo, sea desde el principio y sea entre abogado y cliente, debería de ser nula las actuaciones y todas aquellas cosas que se conozcan de esa conversación. Por lo que os decía, porque al final no habría defensa. Si yo todo lo que le estoy diciendo a mi cliente que vamos a hacer, el juez lo conoce, pues nos quedaríamos sin ningún tipo de defensa en el procedimiento. Os hablo de todo, desde delitos de sangre a delitos contra la seguridad y contra la salud, por ejemplo, tráfico de drogas, hasta la forma en la que tenemos un juicio. Por ejemplo, yo le digo a mi cliente, pues vete al centro de salud, di que está enfermo y anulamos, bueno, y suspendemos el juicio. Bueno, pues esa intervención, aunque parece que es por una tontería, como os diría, tampoco podría producirse porque nos dejaría sin defensa y sin actuación y sin manera de actuar al abogado con su cliente, pero sobre todo porque se basa en eso, entender que hay cosas que se nos cuestan a nosotros, que nosotros por supuesto no podemos contar a nadie, incluso aunque formemos parte de una investigación, tenemos el derecho a no declarar en contra de nuestros clientes y en base al secreto profesional, y es que si no, no tendría sentido que se nos contaran determinadas cosas. Quería que lo supierais porque muchas veces pues, la gente cuando viene al despacho, no, pero no digas nada, digo, no os preocupéis, es que además de que no debo decir nada, yo no suelo decir nada porque, insisto, estaríamos los abogados también cometiendo una actividad delictiva por revelar unas cosas que se nos han contado con total confianza e, insisto, cosas que a lo mejor no se le cuenta a nadie más. Dicho esto, nos escuchamos el próximo viernes.